Buenos días familias, bienvenidos a Cafecito y Charla. La lectura es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento y es sin duda uno de los mejores hábitos que se pueden adquirir. Sin embargo, los expertos señalan que existe una enorme falta de interés. Hoy en día, solo el 35% de los estudiantes en Arkansas leen al nivel de su grado. Este problema comienza incluso antes del kinder, ya que pocos niños ingresan al kinder listos para aprender. A pesar de ello, debemos saber que esta actividad es necesaria y fomentarla en las niñas, niños y adolescentes es primordial. Pero, ¿cómo hacerlo? Para responder a esa pregunta, me acompaña el Dr. Iván Iglesias, profesor titular de español, coordinador del programa español en el Departamento de Estudios Lingüísticos de la Universidad John Brown. Doctor Iglesias, gracias por acompañarme. Bienvenido a Cafecito y Charla. Maribel, es un placer y gracias a ti por la invitación también. Claro que sí. Como mencioné anteriormente, las estadísticas de la lectura en los niños es algo alarmante. Entonces, háblenos un poquito sobre qué beneficios nos aporta la lectura. Quisiera responder a esa pregunta de los beneficios señalando las tres funciones principales de la lectura, que son inclusive las tres funciones que también trabajo yo a nivel de literatura con mis estudiantes en la universidad. La primera se refiere a que la lectura educa. También está la función de deleitar. O sea, no solamente leemos para aprender, sino también leemos para entretenernos. Los niños comienzan a estimularse a través de la imaginación, a través de la creatividad, y no solamente en ese sentido de leer las fábulas o de los cuentos infantiles, sino que también a través de todos esos cuentos los niños pueden comenzar a construir, digamos, su propia identidad, porque entran en contacto con los personajes y ellos van de alguna forma también transformando eso. Y por último, yo diría que la lectura también ayuda como función, claro, también ayuda a movilizar o invita a actuar. ¿En qué sentido o a qué se refiere esto? Que a través de la lectura uno puede aprender a luego tomar decisiones que tengan influencia en la sociedad. Para mí, digamos, como profesor de literatura, uno de los puntos que más me llama la atención es, y seguramente conoceremos mucho, o muchos de los latinoamericanos conocen el nombre de Simón Bolívar. Simón Bolívar, libertador de 5 países latinoamericanos, aprendió a través de la lectura. Todo lo que él hizo para luego hacer las independencias de los países latinoamericanos, lo aprendió de leer sobre la Revolución Francesa, de aprender sobre la Revolución o la independencia de los Estados americanos, y a través de esa lectura lo motivó a actuar también. Entonces, en ese sentido, la lectura, para resumir, nos enseña, nos deleita y nos invita a actuar. ¿Cómo influye la lectura en el lenguaje? Con todos los niños de los primeros niveles, la clave principal es adoptar un vocabulario. Ese vocabulario se va a ir transformando poco a poco en mejorar la ortografía, ¿verdad? Que la ortografía, para los que hablan inglés, sería la parte de spelling. La ortografía luego sigue desarrollándose más a nivel de escritura, donde los niños comienzan a aprender a expresarse mejor a manera de escritura, pero no solamente en la escritura, sino también a manera oral. Es decir, el vocabulario se transforma en comunicación de alguna forma. A través de los sentimientos, los niños comienzan a enfrentarse a un mundo diferente. Por ejemplo, cuando un niño lee una fábula, cuando lee un cuento, esos personajes de las fábulas tienen sentimientos y los niños entran en contacto con esos sentimientos y también desarrollan sus propios sentimientos. Pero a la vez, digamos, esos sentimientos pueden transformarse en algo más concreto. Por ejemplo, cuando un niño lee una fábula o un cuento, puede llegar a desarrollar empatía por los personajes de la fábula. Ya puede ser o a favor o en contra, pero la empatía puede también estar conectada con algo que va a motivarlo más adelante a hacer algo social. Hay un estudio que dice que los estudiantes o los niños que desarrollan empatía a través de la lectura son más dados luego a hacer, digamos, causas sociales, como por ejemplo ser voluntarios en algunas organizaciones o inclusive a contribuir con obras de caridad. Entonces, el lenguaje no solamente se queda en el plano de lo que se dice, sino también de lo que se hace, de lo que se puede hacer. Muchas familias
les preocupa enseñarles español a sus hijos en casa porque piensan que eso va a afectarles a ellos aprender el idioma en inglés. ¿Usted cree que es importante que los papás enseñen y mantengan ese idioma en casa? Claro que sí. Antes de comenzar el programa, conversábamos un poco aquí de manera íntima que eso se presenta mucho, que los padres, incluyéndome a mí, que a veces tenemos un poco de miedo a querer enseñar a nuestros hijos, digamos, nuestra lengua materna. Pero realmente a los estudios dicen completamente lo contrario. Dicen que un niño que aprende a leer en su lengua materna se le va a facilitar el aprendizaje de cualquier otra lengua más adelante. Entonces, en ese sentido, es un beneficio grande. Doctor Iglesias, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarme. ¿Algo más que le gustaría decir antes de terminar? Solamente que estoy complacido de que este tipo de programas existan, que creo que hacen un excelente trabajo al traer voces, ¿verdad?, que puedan de alguna forma mostrar experiencias nuevas a nuestra comunidad hispana, porque creo que seguimos creciendo y no solamente en números, sino también digamos, en un crecimiento intelectual. Hay muchos más estudiantes que están en las universidades cursando estudios, digamos, superiores. Cuando yo llegué aquí, que fui estudiante de la Universidad de Arkansas hace 20 años atrás, éramos pocos, de verdad, no se veían tantos, pero hoy en día seguimos creciendo y yo creo que este tipo de programas ayudan a que nos sigamos educando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí lo tienen, familias. Gracias por acompañarme en este episodio de Cafecito y Charla. Yo soy Maribel Tapia. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. No te digo adiós, sino hasta pronto.